Antes de hablar de fracciones, hay que hacer un comentario. Esto es en general de matemáticas, no como tal de fracciones, y es acerca de conjuntos numéricos, la llamada teoría de números. Que de hecho, teoría de números es un concepto muy grande como para lo que te voy a explicar ahorita, que va a ser muy superficial acerca de teoría numérica, pero que es importante que manejes. ¿Por qué? Porque solemos trabajar en matemáticas en un contexto bien definido, que es el de los números reales. Sin embargo, los números reales no es lo primero que nos enseñan. Si tú recuerdas en el kinder, ¿qué fue lo que te enseñaron acerca de números? Fue los números como tal y a contar. Entonces, el primer conjunto del que tenemos conciencia es el conjunto n, que es una n con un doble trazo aquí, y es el de los naturales, llamado así porque surge naturalmente con la necesidad humana de contar. Posterior a el conjunto n, el conjunto natural, vamos a tener ceros. Entonces va el conjunto z. El conjunto z contiene a todos los naturales y a todas sus versiones negativas. Es decir, en los naturales estará de 1, 2, 3 y así hasta el infinito. En z vamos a contener a todos los naturales al 0 y a -1, -2, -3 y así hasta el infinito. Posterior a estos dos, vamos a tener al conjunto de interés para esta sesión, que va a ser el conjunto Q, los racionales. Algunos también lo llaman el conjunto I, es una notación que he visto últimamente, pero en realidad se debe escribir el conjunto Q. El conjunto Q es el conjunto, siendo que es un conjunto, necesitamos definirlo con llaves o en una expresión de lenguaje natural que sea lo suficientemente descriptiva. En este caso voy a usar ya notación matemática, también para que te vayas familiarizando con esto. Los racionales van a ser todos aquellos números que cumplan con poderse escribir de la forma a sobre b, tal que a y b pertenecen a z, a los enteros, excepto eh, que sea b igual a 0. Es decir, hay una condición más, b debe ser distinto. Así es, distinto a 0. Distinto a 0. Si te das cuenta, estoy dibujando los conjuntos de tal manera que uno contiene al anterior, es decir, Q contiene a Z, Z contiene a N. El siguiente conjunto ya no va a pasar esto. El conjunto que sigue es el conjunto Q complemento, el de los irracionales, y que no tiene, bueno, tiene una expresión en formato de conjunto con notación matemática, pero es usando series de Cauchy, que se ven únicamente para la carrera de licenciatura en física y matemáticas. Entonces, ni siquiera yo sé cómo escribir al conjunto Q en forma de conjunto como tal. El conjunto Q lo vamos a representar con elementos. Los más conocidos pues son pi, e, la raíz de 2, la raíz de 3, prácticamente cualquier raíz de un número primo, el número phi, la constante física h y g, es irracional. Ah, con estos son suficientes, son los que más vas a ver. Ahora, todo esto en conjunto, toda la unión de esto, me va a generar a los reales, que nuevamente no tienen expresión simple en formato de conjunto. Pero, ¿qué pasa? Que los reales no son los únicos números que existen. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los números
números complejos? Ok, bueno, eh, realmente es únicamente como comentario. Todo esto, toda la cajita en blanco, son los reales, que son con los que vas a trabajar a menos que te vayas después a una ingeniería o al área de matemáticas puras en las que sí verás otros conjuntos numéricos, pero hay un conjunto más que a veces se menciona, dependiendo de tus profesores se puede mencionar o no, es el conjunto C, es el conjunto de los números imaginarios, que nuevamente contiene el conjunto de los reales, pero ya no son números como los conocemos. Eh, Aquí empieza el concepto de par ordenado y los números ya dejan de escribirse como pues un solo símbolo, sino que empiezan a escribirse de esta forma, en forma de un binomio, o bien en forma de par ordenado, o bien como la operación R a la I por un ángulo. Tienen muchas formas de escribirse, las básicas son 5. Acerca de complejos, lo único que quiero que sepas es que están ahí. En algún momento puede que los veas. Y también alguien de tus profesores te vaya a hacer mención de la unidad imaginaria y conocida como la raíz de menos uno, que de hecho está mal decir que es la raíz de menos uno, y es un par ordenado, no un número. Como, ajá, no es un número escrito de esta forma, sino que es un par ordenado. Pero bueno, a veces eh, se da esto, que i es la raíz cuadrada de menos uno, que evidentemente en los reales te dicen que no se puede porque no hay raíces de índice par de un número negativo. Esto es todo lo que quiero que sepas de complejos, que están ahí, que es un conjunto más general que el de los reales, que todo real es también un número complejo, así como todo natural es también un entero y todo entero es también un racional. Todo real es un complejo, pero bueno, eso ya lo verás más adelante en algún momento. Tal vez incluso yo llegue a profundizar en complejos si es que vemos geometría y trigonometría, en donde sí hago el comentario mucho más a fondo, porque es una forma muy bonita de definir a la trigonometría en función de números complejos. Ahora, dijimos que el conjunto de nuestro interés es el conjunto Q. Todos aquellos números que pueden escribirse como una división de enteros en donde el denominador es distinto de cero. La versión empieza con la idea de repartir cosas y probablemente recuerdes de primaria, tal vez incluso de secundaria, este típico ejercicio de tienes, no sé, una barra de chocolate dividida en tantos pedazos. Dibuja o colorea lo que representaría tomar 4 partes de esto. Y pues tomas esto, ves que estás tomando la mitad, entonces sabes que tomar 4 partes de algo que está dividido en 8 partes es idéntico que tomar la mitad. Ajá. Y entonces te empiezan a meter esta idea de que la fracción es reducible. A veces será reducible, a veces no. ¿Cuándo será reducible? Bueno, la forma correcta de reducir esto es multiplicar por un uno que sea conveniente, porque como tal multiplicar por uno pues no tiene ningún efecto. Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre multiplicar por 4 cuartos?
bueno, empezamos a ver que podríamos llegar a cancelar cosas, ¿no? Pero nos sigue quedando 4/8, entonces tampoco ayuda. Pero ¿qué pasa si en vez de 4/4 yo digo, pues, y si en vez de este uno yo reescribo a los números que ya tengo? Pues vamos a reescribir a 4 como producto de 2 por 2 y a 8 como 4 por 2. Ahora, probablemente ya sepas que cuando hay productos, únicamente productos, vamos a poder separar a nuestras fracciones de la siguiente forma. Eh, Vamos a poder separar 4 y 2/4 y 2/2. Aquí no se alteran numeradores y no se alteran denominadores, únicamente porque es un producto. Ahora, esto es un 1. Este 2/2 es un 1, porque cualquier número dividido entre sí mismo es un 1. Si tú tratas de tomar dos partes de algo que está partido en dos partes, pues terminas tomando todo. Y va a pasar lo mismo si a esa cosa la divides en 8 y tomas 8 partes. Al final le estás tomando todo. Entonces, todo número dividido entre sí mismo es un 1, a excepción, claro, del cero, que eso lo vimos en la propia definición del conjunto. Ahora, ese 2/4, si repetimos el proceso, 2/4 es, bueno, 2 es 2 por uno, ajá, 2 por uno, y 4 es 2 por 2. Cancelamos un 2 con un 2 y nos queda un medio. Entonces la forma de reducir fracciones más sencilla con una multiplicación es siempre descomponer a tus números en factores primos. A veces no se podrá rápidamente en factores primos, entonces ve tomando mitades, ve tomando tercias, cuartas, lo que puedas que te sea fácilmente identificable a ti. Con el tiempo, probablemente por ahí de tercer semestre, yo esperaría que mucho antes, pero lo común es a partir de tercer semestre empiezas a tener una habilidad de manejar números muy grandes que puedes factorizar de una manera muy sencilla, no tanto por conocimiento tal cual, sino por experiencia, porque llevas mucho tiempo trabajando con números muy grandes y ya empiezas a ver patrones o incluso ya te sabes muchas factorizaciones de muchos números porque los has visto en repetidas ocasiones. Al principio cuesta y conforme vas teniendo más y más práctica, te deja de costar trabajo y lo haces de una manera muchísimo más natural. Ahora, esto es con multiplicación de fracciones. Lo usual es empezar con la suma. Sin embargo, la multiplicación y la suma están relacionadas. Probablemente ya te hayan dicho esto. En matemáticas únicamente tenemos dos operaciones. De hecho, no es correcto decir que solo tenemos una operación, pero es muy fácil llevar cualquier definición hacia una suma. Entonces, en matemáticas realmente tenemos la definición de suma y la definición de producto. La resta, como tal, formalmente, se define en unos cuantos libros. A veces lo que se hace es el comentario de, la resta es la suma con el inverso sumativo de un número. Entonces,
esta parte de tener la resta, que es la suma con el negativo, nos hace ver que suma y resta son lo mismo. Producto y división cumplen una relación muy similar y ahorita la vamos a ver con leyes de los exponentes. Quería hablar antes de la suma de fracciones específicamente. El sumar fracciones cuando tenemos el mismo denominador es un caso trivial porque se comporta como la suma que conocemos. Es decir, si nosotros tenemos A dividido C más B dividido C, lo único que vamos a hacer es sumar numeradores. ¿Por qué? Porque al final es como si estuviéramos diciendo, pues A es este pedazo de aquí y C es este pedazo de aquí. Están definidas sobre una cosa que partimos en C partes iguales. De manera que sumar eso va a ser lo mismo que haber escrito de la siguiente forma. A, A más B, A más B, todo dividido C. Esto, como te digo, es el caso trivial, el del denominador idéntico. ¿Qué pasa cuando no tenemos denominadores idénticos? Bueno, hay varias formas. La usual es la siguiente. Es- La forma usual es, pues multiplica denominadores, es decir, C por D, y en la parte de arriba vas a hacer un producto en mariposa, le dicen. Multiplicas A y D y lo sumas con la multiplicación de C y D. Pero ¿por qué funciona? Nadie te explica. Bueno, lo que estás haciendo cuando realizas esta operación es una versión corta de el mínimo común múltiplo, es decir, buscar un número que sea divisible tanto por C como por D. El común múltiplo que es trivial de encontrar es multiplicar a ambos. Y es correcto, pero a veces cuando trabajamos con números grandes, y de hecho no tienen por qué ser tan grandes, en un producto con que un número sea 15 y el otro sea más allá de un 9, ya empieza a convertirse en números que no son tan fáciles de trabajar. Entonces, ¿qué te recomiendo? ¿Puedes usar esto? Sí, pero te recomiendo no hacer la multiplicación tal cual, sino solo dejarlo expresado. Tal cual un C por D o un 9 por 15, pero nunca lo desarrolles. En algún punto puede que se cancelen cosas y nos vamos a aprovechar todo el tiempo de todo aquello que se cancele. Ahora que tenemos de herramientas básicas de fracciones, vamos con la primera demostración que te voy a hacer, que es de una ley de los exponentes que vamos a estar usando todo el tiempo, que nos vamos también a aprovechar de ella. Ley de los exponentes. Aquella específicamente que nos dice que un número a elevado al, a ver, elevado a la potencia cero es un 1. Siempre
que A sea distinto de cero. Cero a la cero tampoco va a estar definido. Muchas operaciones con cero no están definidas. Y lo vas a ver durante toda tu vida si sigues pues en una rama de matemáticas o de ingeniería. Vas a ver que hay infinitas definiciones que te dicen aplica esto, pero si está el cero no es válido. O puedes usar esta ley siempre y cuando una de las partes no sea cero. El cero trae muchos problemas y también resuelve muchos otros. Símbolo de distinto de. Ahora, ¿cómo demostramos que A a la cero es un uno? Primero, un ejemplo numérico. Vamos a decir que A es 5 y lo vamos a elevar a la cero. Y nos vamos a preguntar si esto es un uno. Para ello, únicamente haciendo operaciones del lado izquierdo, vamos a llegar al lado derecho. Si eso sucede y todo lo que aplicamos en el proceso es correcto, la demostración es válida. Es una forma de demostrar que se llama demostración directa. Ahora, ¿qué también es igual a cero? Por propiedades de la suma, sabemos que A menos A es igual a cero. Un número restado de sí mismo es cero. Y lo vamos a usar. Entonces vamos a escribir que 5. También voy a escribirlo como un ejemplo numérico. 2 menos 2, ya que es un cero reescrito. Esto debe ser igual a 1. Ahora, ley de los exponentes, que me dice que A elevado a la m menos n es A a la m dividido a la n. En este momento voy a usar la ley. Posteriormente voy a demostrar esa ley también. Ahora, esto lo vamos a reescribir tal cual como nos propone que se puede reescribir. Entonces, 5 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Y nos seguimos preguntando si esto es igual a 1. Ahora, 5 al cuadrado, ¿quién es? Es 25. Por eso agarré un par de números pequeños, para que no fuera difícil en este punto. La demostración como tal se tiene que hacer en general para que sea válida, es decir, utilizar a y a n como el 2 para que sea n menos n, y 5 tiene que continuar siendo a para que todo sea válido para cualquier número. Pero en este momento lo voy a hacer como ejemplo numérico, ya que es mucho más fácil de seguir. Entonces 25 sobre 25 es esto igual a 1. Sabemos que si tomamos 25 partes de algo que está partido en 25 partes, al final estás tomando todo. Entonces esto es efectivamente un 1. Y ahora sí podemos escribir que 1 es idéntico a 1, efectivamente. Con esto queda el ejemplo numérico. Y la demostración se puede hacer únicamente reemplazando a 5 por a y a ese 2 menos 2 por un n menos n en general. Y te queda la demostración en general de que a la 0 es igual a 1. Esta no te voy a decir como tal que es de las más importantes, pero se usa mucho. Y en ejercicios, sobre todo conmigo en álgebra, es algo que vas a ver a cada rato, porque es algo que te va a servir, que yo sé que te sirve saber esto y poder aplicarlo en cualquier momento. Ahora, continuando,
leyes de los exponentes. En el canal puedes encontrar un documento, me parece que está casi hasta arriba. Ah, no es cierto, es una foto. Es del 16 de octubre de 2023. Contiene ley de signos, ley de exponente y radical, productos notables, binomio de Newton, operaciones básicas y valor absoluto. Es como un mini formulario de todo álgebra. Y le falta, no es cierto, no le falta nada, porque en la parte complementaria de esa hoja es para segundo semestre. Entonces, con esto, con esa imagen es suficiente, más algunos conocimientos en general para poder aprobar álgebra. Entonces, la voy a poner aquí en el whiteboard y vamos a, en unos minutos, retomar algunas de las leyes para saber, uno, cuándo aplican, dos, cómo es que aplican o por qué son ciertas. La primera, y que no esté escrita aquí, ¿qué es una potencia? Una potencia no es más que la abreviatura de una multiplicación. Y la multiplicación es una abreviatura de la suma. Entonces, sabemos que a la n es a por a por a por a y así n veces. ¿Qué pasa si yo quiero mezclar exponentes? Es decir, a la n, y voy a poner en otro color a la n. Vamos a hacer primero un ejemplo numérico. ¿Cómo sabemos que si aplicamos la ley, esto la vamos a aplicar ahorita a ciegas? Esto sería a la 2 más 3, que sería a la 5. ¿Es esto cierto? ¿Es cierto que a al cuadrado por a al cubo es a la quinta? Bueno, vamos a ver si desarrollando un lado llegamos al otro. A al cuadrado es a por a. A por a. Y a al cubo, voy a proteger con paréntesis, aunque no sería necesario, es a por a por a. Ahora, ¿qué pasa? Que efectivamente ese paréntesis no es necesario. No estamos separando operaciones que sean distintas. Es pura multiplicación. De tal forma que lo podemos dejar así. ¿Y ahora qué es esto? Esto es también el desarrollo de una potencia. ¿Cuántas veces se repite a? 5. Entonces es a la quinta. Y ya nos quedó claro que esto es idéntico a la quinta. Si haces esto en general con números n y m que desconoces, sabes que su desarrollo va a ser al final n veces la multiplicación de a y m veces la multiplicación de a. Si juntas todo, si cuentas las a, te va a dar n y m. Y eso ya lo puedes sumar haciendo que efectivamente la ley sea verdadera. Para la segunda, para la de la resta, primero hay que definir el exponente negativo. Es una notación que no trae problemas. Hay notaciones que traen problemas. En álgebra me parece que ninguna, pero en trigonometría sí hay bastantes. Entonces, esto va a ser
Exacto, uno entre a la n. Esto es una notación que resulta conveniente. No es que se define, bueno, esta se define más que demostrarse. Ahora, si sabemos que a elevado a la menos n resulta en 1 sobre a la n, entonces, ¿qué sería a al cuadrado menos 3? Vamos a desarrollar. Pero ¿cómo desarrollamos? Bueno, primero ya te dije que la resta es la suma con el inverso. Entonces vamos a pasar esto a más menos 3. Parece que estoy escribiendo de más y sí, estoy escribiendo de más, pero es necesario para la demostración. Entonces vamos a tomar a al cuadrado y lo desarrollamos. Ahora sabemos que esto sería a la menos 3 que está multiplicando. Entonces vamos a escribir a la menos 1 por a la menos 1 por a la menos 1. Esa parte en rojo representa al a la menos 3. Ahora convertimos con la notación que aprendimos y tenemos a por a sobre a por a por a. Cancelamos lo que se pueda y nos quedó 1 sobre a. Cuando se cancela, entre comillas, toda la parte de arriba, recuerda que siempre todo número está multiplicado por 1. Entonces no queda un 0, queda un 1. Esto es entonces un 1 sobre a. ¿Y qué nos hubiera dicho el camino corto de aplicar la ley? Bueno, que esto era a la menos 1, porque 2 menos 3 es menos 1. Entonces, a la menos 1 reescrito con la notación conveniente es 1 sobre a y desarrollando llegamos también a 1 sobre a haciendo que la ley sea válida. Para a la n, todo elevado a la n, se sigue el mismo principio. Tenemos m veces un número a que está elevado a la n. Si tú desarrollas todo, por ejemplo, con números pequeños, con, aquí vamos a hacerlo con b al cuadrado y todo al cubo. Y vamos a ir de afuera hacia adentro. También se puede al revés, pero pues es más conveniente ahorita hacerlo como te estoy indicando. Esto, la ley nos indica que sería la multiplicación de exponentes, entonces sería b a la 6. Vamos a ver qué da desarrollando. Desarrollando tenemos que es b al cuadrado por b al cuadrado por b al cuadrado por b al cuadrado. Pero b al cuadrado es b por b. Entonces tenemos b por b por b. Al final, ¿cuántas veces tenemos? Tenemos 6. Entonces esto es b a la 6, que es idéntico a b a la 6. Insisto en que la demostración en general se hace con números en general n y m,
pero al final terminas, como no puedes desarrollar, como no sabes qué número es m y qué número es n, lo que se hace para una demostración general es escribir como al principio que esto es A por A y así, y se indica que esto sucede n veces. Entonces la demostración en general no es tan distinta de un ejemplo numérico, al menos para estas demostraciones que son hasta cierto punto fáciles de realizar. Una vez que llegas a un nivel más avanzado en matemáticas, por ejemplo, en las de geometría y trigonometría ya no son tan triviales, las de cálculo diferencial mucho menos, eh, pero por ejemplo hablando de ya de universidad, hay materias en las que te enseñan a demostrar en formalidad, es decir, de una manera que sea completamente correcta. Y todo esto que estás viendo, sí, sí son demostraciones de ejemplos numéricos y demostraciones en general que son sencillas de realizar. Alguna vez, en algún momento puede que veamos alguna por un método más avanzado, como por contradicción, pero en este momento no tiene mucho sentido realizar una demostración de ese estilo porque no hay dónde aplicarla. No, no hay ninguna de estas leyes que salga fácil por contradicción o que valga la pena el esfuerzo de más de hacerla por ese método. Entonces, de aquí, ¿qué falta? Ah, la distributividad de exponentes. A por B elevado a la n. ¿Es esto igual que a la n por b a la n por b a la n? Aquí se me fue un trazo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo voy a hacer ahorita en general. Es a por b, a por b. Como son letras distintas, no hace falta tener ningún punto ni ningún otro símbolo que nos haga explícito que estamos multiplicando. Porque al tener letras distintas, pues queda implícito que se multiplican. Ahora, esto sigue así n veces. Entonces, todo esto sigue n veces. ¿Qué pasa si eso sigue n veces? Ah, pues que tendremos, vamos a agrupar a las a's y a las b's. Entonces tendremos a por a, a. Aquí sí necesitamos dejarlo bien explícito. Como son letras, podría quedar implícito. Con números, tendrías que dejar el símbolo del puntito para la multiplicación. Entonces, las A's se van a repetir n veces porque arriba tenemos n veces A. Entonces, esto repite n veces, solo voy a poner la n. Y las B's también las agrupamos. B por B por B y así n veces. Al final, ¿cuántas A's tenemos? N. Y eso lo podemos reescribir como A a la N. ¿Y cuántas B's tenemos? También N. Entonces, lo podemos reescribir como B a la N. Y esto es idéntico
que a la n por b a la n, por b a la n. Queda entonces demostrada la ley, no me acuerdo qué número es, de hecho no deberían tener número, porque no hay un orden particular para esas leyes. Hay algunas que sí lo necesitan, pero eh, estas no tendrían por qué estar numeradas. Ahora, acerca de leyes de radicales, así como la suma y la resta son operaciones inversas, la multiplicación y la división son operaciones inversas, la potencia y la radicación son operaciones inversas. Todas las leyes de los exponentes son aplicables a radicales. ¿Por qué? Porque justamente es una notación. Lo de usar exponente fraccionario. Esta es la única que es una definición. Así como lo fue el a a la menos n, la raíz enésima de un número a es a a la 1 sobre n. Teniendo únicamente esa información, tú ya puedes hacer la misma demostración que hicimos de todas las leyes siguiéndote del caso que se le parece de los radicales. La distributividad está bien explícita, es esta de aquí. Eh, el repartir el exponente sobre una fracción que no la demostré, pero se puede seguir de se puede seguir tanto de la de distributividad como tal, que es esta, como de una suma de exponentes o de una resta de exponentes, únicamente que con números distintos. Ah, esta, la del producto, es esta de aquí para los radicales. El de a a la cero, bueno, no hay una raíz cero de un número, eso sí no está definido. Esta de aquí podría ser un caso particular de... Esta de aquí es como una combinación más que se pueda ver de manera directa. Es una combinación de la definición de, del radical y de lo que es a a la n. Entonces, con a a la n definido la potencia y la definición de a a la 1 sobre n, ya puedes hacer la forma de expresar raíces como un exponente fraccionario, porque es únicamente la multiplicación de varias raíces y la raíz al final es un número, de manera que aplica exactamente lo mismo que para los números tal cual. Como tal, por hoy sería todo. Me quedó pendiente lo de que era factorización, que realmente son casos particulares de leyes de exponentes. Entonces, pues ya tú dirás con esto si te parece bien alguna otra sesión o, o no. Y pues ya nada más quedaría al pendiente de tu mensaje, ¿vale?